Comenzamos el día con un encuentro en el escape de Jocotán en Zapopan, Jalisco. Aquí tenemos un intermodal Mexicali-México entrando lentamente a Guadalajara por la vía auxiliar del escape, con 3 locomotoras en la llamada Formación Elefante, todos apuntando a la misma dirección. En el pasado, el escape de Jocotán fue un pequeño patio con 5 vías, la principal en medio y 2 auxiliares en cada lado. Hace más de 10 años estaban en uso solo 2 auxiliares en cada lado de la principal, donde se pueden encontrar 3 trenes a la vez. Actualmente se usa únicamente una vía auxiliar, la cual fue ampliada para recibir trenes largos como este Interpacífico. El tren de la vía principal es un directo norte con una SD70 ACE líder. El momento en que lo vimos partir del escape, lo fuimos a perseguir. A pesar del tráfico pesado en la carretera a Nogales, logramos atraparlo en las curvas de la Primavera con poco tiempo de sobra. Asumo que pueda ser un directo Guadalajara-Empalme, por la variedad de carros vacíos que se necesitan en el norte, como las 2 tolvas cementeras que se dejan en Ixtlán del Río, Nayarit, las jaulas automotrices nuevas para Mazatlán y el resto del flete para donde se necesite, sobre todo las tolvas vacías por la temporada de cosecha en Sinaloa. A continuación, de la nada nos dieron ganas de subir cerros, así que esperamos el siguiente tren acá arriba junto a la carretera a Nogales y al pueblo de la Primavera, con el bosque del mismo nombre en el fondo.
Aquí comienza la secuencia de curvas de la primavera. Gracias a la altura en la que estamos, podemos ver casi todas las curvas y cómo pasa el tren debajo de la autopista a Tepic. Perfecto para ver las locomotoras de Progress Rail, viajando remolcadas al norte, ya que los pesados trenes de grano necesitan locomotoras extra para vencer esta misma pendiente de subida. Hablando de pesados trenes de grano, ahora estamos en la venta del astillero. Este tren trae precisamente la primer locomotora rentada que vimos operando en este distrito, una MDX SD70 ACE Tier 4. Junto a ella viene empujando con toda su fuerza otra SD70 ACE de Ferromex, con el ruidoso motor de generación pasada. Así es, estas locomotoras rentadas portan un motor de nueva generación introducido en 2015 para cumplir con las normas de contaminación ambiental de cuarto nivel, o Tier 4, que solo aplican en Estados Unidos y Canadá. Desgraciadamente, estas locomotoras han resultado poco confiables por diferentes motivos, y ahora se encuentran trabajando en México por medio del programa de arrendamiento de la armadora EMD, ahora llamada Progress Rail.
A poco menos de una hora se presenta otro norte, casi una copia exacta del tren de la mañana, pasando junto a la carretera a Nogales y el pequeño lago que se forma con las lluvias. Finalmente, después de tanto esperar, vemos el tren turístico de pasajeros José Cuervo Express, pasando ya de noche por el Technology Park de Guadalajara y cerrando este día de ver trenes. Muchas gracias por ver el video. Si les agradó, pueden hacerlo saber comentando o simplemente dándole me gusta. Es suficiente apoyo para continuar compartiendo los trenes de esta manera. Tengan un excelente día.